Hola, mi nombre es Mar Jiménez y hoy les traigo un video acerca de Halloween. Halloween, más conocido como la Noche de Brujas. Esta expresión es contraria al término All Hallow Eve, que quiere decir víspera de todos los santos, pues se celebra un día antes de todos los santos. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar esta fiesta por la fiesta católica de todos los santos que antes se celebraba el 13 de mayo. Suplantaron por el 1 de noviembre, ya que, según la historia, en el siglo VI a.C., los celtas del norte de Europa celebraban el fin de año con la fiesta de Samhain o la Samón, festividad del sol que comenzaba la noche del 31 de octubre y que marcaba el fin del verano y de las cosechas. Ellos creían que esa noche el dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberados con sacrificios de toda índole a los dioses, incluyendo sacrificios humanos. La tradición celta consistía en una comunicación fluida entre el más allá y la vida terrenal. Esto, dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, dentro del ambiente de Dios, es consultar a espíritus. Consultar a espíritus entra dentro de ocultismo, supersticiones y adoración a otros dioses. Por eso, más allá de que esta fiesta de Halloween entra en una categoría de una fiesta pagana, es más que una fiesta pagana, es una adoración a un culto a otro dios. Y toda evidencia lleva a que este culto es realizado al mismo Satanás, considerado el dueño de este mundo. Para los cristianos, obviamente no es Dios, pero hay algunos que caen sin querer o por ignorancia en estas especies de festejos que rinden culto a espíritus malignos. A través de estas celebraciones celtas, las familias colocaban en sus ventanas velas para ahuyentar a los espíritus malignos. También colocaban dulces y trozos de carne para ser hospitalarios y agradecidos con sus visitantes, o sea, sus muertos, sus fallecidos, de sus familiares. Cuando los pueblos celtas fueron evangelizados por los cristianos, no todos abandonaron sus costumbres paganas y el llamado a los espíritus, ocultismo, espiritismo, de todo lo que sucede dentro de una adoración a otros dioses, que van contrarios a los valores de nuestra fe. Es una fiesta importante dentro del satanismo, ya que conversos, o sea que antes eran satanistas o brujos, brujas, y se convirtieron al cristianismo, dan testimonio que esta es una de las fechas más importantes para ellos realizar sus cultos, para sacrificar animales, niños y jóvenes, sobre todo, que son los preferidos de Dios. Y para en este día profanar a la Eucaristía, prácticas que profanan la Eucaristía. Por eso los sacerdotes en esta fecha especial tienen mucho más cuidado en la persona, en que cuando la persona se acerca a comulgar, si lo consume realmente o simula consumirlo y lo guarda para llevarlas a sus cultos de profanaciones. También sacerdotes exorcistas confirman y afirman que es una fecha donde se hace una especie de fiesta a Satanás, o sea, una especie de cumpleaños a Satanás. Así como Dios tiene su cumpleaños en la Navidad, Satanás tiene su nuevo comienzo de año satánico el 31 de octubre. La festividad de Halloween llega a 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no comenzó a celebrarse masivamente hasta el año 1921. Después fue adquiriendo popularidad hasta que en el año 1970 la televisión y el área del cine se adueñan de la palabra y lo llevan a protagonismo. Se estrenaba Halloween, el film del terror. Dentro del cine y en muchos episodios entra la violencia gráfica, la sangre, los zombies y los asesinatos, donde crean al espectador, y en especial si son niños, terror, angustia, miedo.
y en los niños provocando muchas veces una idea errónea de la realidad. Estas cosas de un Dios de amor no provienen. Es una de las noches más importantes de los estadounidenses y canadienses, cuyos niños salen disfrazados de fantasmas, duendes, brujas, demonios, para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. Consultar a los muertos es una de las armas que Satanás utiliza para apartarnos de nuestra fe. Como nuestras luchas son espirituales con los huéspedes malignos que rondan este mundo, Satanás aprovecha justamente este 31 de octubre para hacer su obra dentro nuestro. Es como caer en la tentación de un pecado. Se empieza primero de a poco y después va accediendo cada vez más, y cuando nos encontramos confundidos, perdidos, en miserias o en otras cosas que no nos conducen hacia Dios, alejamiento de Dios, apatía espiritual, no sabemos por qué. Hay que hacer un examen de conciencia y ver si participamos en algunas de estas fiestas o rituales de culto a otro Dios, para ir al confesionario, arrepentirnos, y el Señor va a derramar su gracia sobre nosotros, y el mismo Espíritu Santo va a hacer que no nos apeguemos a estas celebraciones, porque no son de su agrado, no son para nuestro bienestar espiritual y material tampoco. En la Biblia, en Deuteronomio capítulo 10 en adelante, en donde el Señor da las tablas de la ley a Moisés, está escrito en el capítulo 18, versículo. Desde el versículo 9 podemos encontrar que dice esto: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. El pecado nos aparta de Dios. Dentro de este capítulo y también del Levítico 19, que enmarca justamente la parte de adoración a otros dioses, también dice que no consulte a espíritus ni grave el nombre de los muertos en las pieles como tatuajes. Esto les quiero también comentar que en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, del 17 al 37, Jesús nos dice que Él no vino a abolir la ley o los profetas, a Moisés, ni la ley que Dios le dio a Moisés, sino que vino a llevarla a su plenitud. Y también se comprueba que lo del antiguo, de la ley antigua, no de los hombres, pero sí de la tabla de la ley que Dios dio a Moisés, se comprueba porque en el momento de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, aparece Abraham, Elías y Moisés con Jesús, donde Pedro quería armar una carpa para ellos tres. Vayan a leer Mateo 17. Ahí podrán encontrar este versículo, si están interesados, obviamente. Según el sacerdote Jordi Rivero, un gran apologeta dentro de la Iglesia Católica, celebrar una fiesta con disfraces no es intrínsecamente lo malo, sino cuando llega a contradecir el pudor y los valores de la fe cristiana. Entonces, desde esos momentos se ha estado queriendo practicar este día, el 31 de octubre, que las personas y los niños se disfracen de sus santos preferidos, denominando a esta fiesta Halloween, que significa la santidad vence. En donde en esta celebración pueden participar en la misa del 31 de octubre con el disfraz de sus santos preferidos y cantar, bailar, compartir dentro de la fe cristiana en una adoración a Dios, alabanza a Dios y baile a Dios, alabando a Dios con nuestro cuerpo, mente, espíritu. El Papa Francisco, en una de sus cartas de abril del 2014, nos dice: ¿cómo hace el demonio para alejarnos de los caminos de Jesús? Les voy a leer. La tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo,
crece y contagia a otro, se transmite a otro, trata de ser comunitaria y al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica. Entonces, toda esta información lo dejo a tu criterio. Muchísimas bendiciones.